Bueno, hoy vamos a ver las leyes del movimiento de Newton. Y son tres. La primera ley. La primera ley se llama ley de la inercia. ¿Y qué es lo que dice? Dice, todo cuerpo tiende a permanecer en estado de reposo o movimiento. Ay, no va a caber. Movimiento rectilíneo uniforme a menos que una fuerza lo altere. Y bueno, como un extra a esta propiedad, se le llama inercia. Bueno, en palabras un poquito más simples, ¿qué es lo que quiso decir Newton? Cuando un objeto se está moviendo, bueno, más bien primero, partamos del reposo. Cuando un objeto está en reposo, es decir, que no se está moviendo, este objeto va a seguir en reposo, a menos que una fuerza lo altere de su reposo, de que ya lo ponga en movimiento. Eso significa que los objetos, primero, no se mueven espontáneamente. Si tienen un movimiento es porque alguna fuerza lo está produciendo. Y bueno, continuando con el movimiento, dice que todo objeto tiende a permanecer en estado de movimiento rectilíneo uniforme, es decir, se va a mover en línea recta siempre, a menos que algo haga que se curve en el espacio. Por ejemplo, digamos que, bueno, ustedes ya han sabido o han visto seguramente en muchas películas que en el espacio no hay fricción. Entonces, cuando un astronauta lanza un objeto o un astronauta sale disparado hacia el espacio, se va en línea recta y prácticamente nada lo va a detener, ever, forever. Entonces, va a permanecer en movimiento rectilíneo uniforme. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de los planetas o cosas así, que siguen órbitas establecidas? Por ejemplo, de que está el Sol y la Tierra se está desplazando alrededor de él, formando una elipse. ¿Por qué? Ah, bueno, porque aquí hay una fuerza que lo está alterando, y es la fuerza de gravedad. La fuerza de gravedad está alterando el movimiento del objeto, pero entonces, si el Sol desapareciera, la Tierra saldría disparada en línea recta, de acuerdo a este principio. Saldría así, en línea recta. Esto lo vamos a estudiar mucho más adelante cuando veamos movimientos centrípetos, fuerzas centrípetas y todo eso. Pero entonces, ¿y qué pasa en la Tierra? En la Tierra hay fricción, y la fricción que le hace el movimiento lo altera. Lo altera. ¿Cómo altera el movimiento? Lo detiene prácticamente. Entonces, cuando no hay fricción, como por ejemplo en el espacio, los objetos se van a mover en línea recta, pero aquí en la Tierra, como hay fricción, la fricción siempre va a detener a todos los objetos, todos. Aún en el caso de vacío, aquí en la Tierra, debido a la misma gravedad ocasiona que los objetos choquen entre sí, y esto ocasiona fricción, lo cual hace que el movimiento tarde o temprano se detenga. Y entonces, cuando yo quiero moverme en cualquier dirección que no sea línea recta, tengo que aplicar una fuerza externa para lograrlo, siempre. Eso es lo que dice así a grandes rasgos la primera ley de Newton. Y bueno, a esta propiedad de permanecer moviéndose, o de que necesitas una fuerza para eliminar el reposo e iniciar el movimiento, a esto se le llama inercia.
Bueno, entonces vamos a hablar ahora de la segunda ley de Newton. Segunda ley. Se llama esta ley de masa inercial. Ley de masa inercial. Y esta ley dice: la medida de la masa es la inercia. Este es como entrada. Este es como introducción a la segunda ley. No es tal cual la segunda ley. Pero este me está diciendo que entonces la masa se mide por medio de la inercia y viceversa. Y entonces, ¿qué habíamos visto que era la inercia? Que la inercia hace que yo le tenga que aplicar a un objeto una fuerza para que se comience a mover o para que se detenga. Entonces, entre más masa tiene el objeto, más inercia. Entonces, entre más masa presenta el objeto, más fuerza tengo que aplicar para que se pueda mover o para que lo pueda detener. O para que altere su órbita. Bueno, su trayectoria. Y bueno, entonces la medida de la masa es la inercia. Y ahora sí, la aceleración que presenta un objeto es directamente proporcional a su masa, no, directamente proporcional a la fuerza aplicada e inversamente proporcional a la masa. E inversamente proporcional a la masa. Este es el único enunciado que se puede decir que tiene fórmula. Entonces, escrito sería así: la aceleración es directamente proporcional a la fuerza que se aplica en él e inversamente proporcional a la masa, quedando de esta manera. Entonces, si yo despejo la fuerza, entonces la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Y pues hasta ahí se ve muy bonito, muy tranquilito, muy lindo, ¿no? Pero aquí hay un problema. La aceleración no es una constante, no siempre es constante, sino que es una variable. ¿Cómo la determinamos? La aceleración habíamos dicho que era la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, y también hay otra forma de calcularla, que es como la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo, porque también habíamos visto que la velocidad es la derivada de la posición con respecto al tiempo. Pero, también hay otra forma de calcular la aceleración como la velocidad por la derivada de la velocidad con respecto a el desplazamiento. Entonces, si hay una variación de velocidad, ya sea con respecto al tiempo o con respecto a la posición, va a haber una aceleración. O si hay un cambio de posición, si un objeto cambia de posición con respecto al tiempo, también puede haber una aceleración. Y entonces es cuando se complica esto, porque entonces tenemos que sustituirlo de alguna manera. Podemos ponerlo así: masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, o la fuerza es igual a la masa por la segunda derivada de la posición con respecto al tiempo al cuadrado, entre otras.
Sí, es así como se va complicando, pero bueno. Antes de seguirlo complicando, vamos a aterrizarlo un poquitito más. ¿Qué quiere decir la segunda parte? La aceleración que presenta un objeto es directamente proporcional a su fuerza. Y lo vemos así. Eso significa que entre más fuerza se le esté aplicando a un objeto, este va a presentar mayor aceleración. Pero también, si dicho objeto presenta más masa, porque es lo que dice, inversamente proporcional a la masa. Entre más masa presenta el objeto, entonces la aceleración va a ser cada vez menor. Y normalmente la aceleración nunca es cero, puede tender a cero, pero normalmente no es cero, o no por definición. Ya cuando hay otros factores involucrados, por ejemplo, la fricción estática, que normalmente es muy fuerte, se necesita una fuerza inicial para que haya una aceleración inicial. Eso lo vamos a ver más adelante. Pero bueno, entonces, la masa hace que la aceleración sea menor siempre. Y entonces, así como también tenemos aquí una fuerza, podemos tener una suma de fuerzas. Una suma de fuerzas entre la masa y eso me va a dar la aceleración. Aquí quiero ya de una vez tumbar también el mito de que la suma de fuerzas da cero, no siempre da cero. Vamos a ver miles de ejemplos, no miles, pero sí muchos ejemplos donde la suma de fuerzas no da cero. Entonces, para que no se me vayan con esa idea de que la suma de fuerzas da cero. Porque desgraciadamente se hizo famoso con el meme de te quiero con todas mis fuerzas, pero la suma de fuerzas da cero, entonces no te quiero. Entonces, no crean esas cosas. La suma de fuerzas a veces no da cero. Bueno, entonces ahora vamos a ver tercera ley. Esta ley se llama ley de acción y reacción. Y dice así: a toda acción corresponde una reacción. A toda acción corresponde una reacción de la misma magnitud, pero sentido contrario. Pero sentido contrario. Esta tiene muchas aplicaciones. Vamos a ver sobre todo las primeras, que son las que van involucradas al movimiento simple de objetos, pero va mucho, mucho más allá. Y eso lo vamos a ver porque tiene que interviene con el intercambio térmico, con la producción de electricidad, entre otras cosas. Pero bueno, en base a esta ley no tiene, digámoslo así, una ecuación definida. Se pueden sacar muchas ecuaciones a partir de esta, pero no tiene una ecuación definida. Entonces, ¿qué es lo que dice? ¿Qué es lo que se puede hacer con ella? Se dice que, por ejemplo, cuando dos objetos están chocando, eso es, por ejemplo, la ley de choques. Cuando tienes choques, cuando el choque es completamente elástico, ¿qué significa que sea elástico? Que no se pegan los objetos entre sí, solamente solamente interaccionan, pero nunca permanecen juntos. Como por ejemplo, objetos muy elásticos, por ejemplo, pelotas, o objetos muy, muy sólidos, como por ejemplo, balines. Y bueno, obviamente esto nada más es válido para un rango de velocidades. Aún las pelotas, aún los balines a velocidades muy altas, pues dejan de tener un choque elástico y se vuelven inelásticos y se pegan entre sí. Pero bueno, así en general, si tengo una masa 1, vamos a decirlo así. Tengo una masa que voy a llamar 1 y esta tiene esta trayectoria. Y va a colisionar con una masa que voy a llamar 2. Entonces, aquí puede pasar, para que se distingan, esta la voy a poner cuadrada.
Entonces puede pasar que la masa 1 salga rebotada en esta posición y la masa 2 salga rebotada en esta otra posición. Pero al hacer una interacción, hay un cambio de velocidades. Este va a tener una velocidad 1 y este va a tener una velocidad 2. Después del choque, voy a tener que esto va a salir a una velocidad 3 y esto va a salir a una velocidad 4. Entonces, si tengo masa 1, velocidad 1, más masa 2, velocidad 2, esto me da masa 3, masa 1, velocidad 3, más masa 2, velocidad 4. Eso es lo que me está indicando esta fórmula, bueno, esta ley, de que cuando dos objetos chocan, conservan también su velocidad. Pero, no, yo creo que antes vamos a ver otros ejemplos más sencillitos que esto. Entonces, esta ley permite la conservación del movimiento. Otro es, por ejemplo, el típico de si yo empujo el suelo, entonces el suelo me empuja a mí. ¿Cómo es que logran brincar? ¿Cómo le hacen para brincar? A ver, cuéntenme. ¿Cómo es que puedes brincar? ¿Qué haces para brincar? ¿Mm? ¿Nunca se habían puesto a pensar cómo le hacen para brincar? ¿Cómo es que se da la acción de brincar? Por ejemplo, bueno, voy a mover la cámara. Por ejemplo, aquí tengo una puerta. Si yo quisiera empujarme de la puerta, si estoy recargado así en la puerta, para empujarme, ¿qué hago? Empujo la puerta. Y entonces ese mismo empuje que estoy aplicando a la puerta, ese mismo empuje se me está regresando a mi cuerpo. Y entonces al empujar la puerta yo mismo me estoy empujando. Lo mismo pasaría, sería más claro, por ejemplo, si estoy en una silla con rueditas, como las de oficina, eso sí lo han visto, de que cuando empujan la pared con las piernas, ese mismo impulso que le están aplicando a la pared permite que la persona se desplace a través de la habitación con las rueditas de la silla. Y precisamente entonces el efecto de saltar, de poder saltar, se da porque tú empujas el suelo y entonces como reacción, el suelo te empuja a ti, literalmente. Y entonces lo que estás haciendo es que vas a tener una acción. La acción es empujar, entonces vas a tener una reacción. El suelo también te va a empujar a ti. Tú empujas al suelo, el suelo te empuja a ti, pero vas a ser empujado con la misma magnitud que tú empujes. Y entonces, esto también aplica, por ejemplo, para algunos efectos especiales que me encantan de algunas películas, de que no se saltan de 10 metros de altura, caen en una esponja mojada y ya no pasa nada. O sea, realmente la cantidad de agua que se necesita para amortiguar una caída muy fuerte debe ser muy grande. Y aun cuando estás cayendo a velocidades muy altas, ya más de 10 pisos, caer en agua, si lo haces mal, es como caer en concreto. La resistencia del agua es tan alta, en algunos casos, que no habría ventaja entre caer en agua o caer en concreto. Pero bueno, ¿qué otra cosa tiene esta? Por ejemplo, otra acción y reacción que no se ve tan fácilmente en el movimiento es que, por ejemplo, el vapor de agua tiene más energía que el líquido. Entonces, eso sí es aplicado más a la carrera, por ejemplo, de farmacia o alimentos, de que cuando tienes, por ejemplo, el vapor que va a condensar en una superficie, entonces cuando el vapor condensa en la misma superficie la calienta, porque pasa de vapor a agua líquida, entonces entrega esa cantidad de energía. Entonces, estás trabajando con esto, no en movimiento tal cual, pero sí en energía. Se da la conservación de la energía, que esta ley es la que más se presta para eso, pues más afín a la conservación de la energía. Entonces, eso también lo han visto, de que, por ejemplo, cuando se acaban de bañar, están transpirando mucho.
Y entonces, agarran, toman una toalla que está seca, y sobre todo si es muy esponjosa la toalla, al momento que se tocan la piel con la toalla, sienten como si se calentara ligeramente la toalla. Eso es porque el agua, al ser absorbida por la toalla, libera también calor. Ese es un calor de absorción. Y tiene también que ver con esto, con la conservación de la energía. Esta da para mucho, 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 mucho. Por ejemplo, oye, se va a acabar el tiempo. Y bueno, el ejemplo más famoso de esto es, por ejemplo, el ejemplo más famoso son los transbordadores espaciales que utilizan este principio. Cuando tienes un transbordador, necesita propulsar grandes cantidades de energía para que esté impulsando una gran cantidad de masa de aire, para que entonces también tenga una fuerza, que lo está repeliendo. Entonces, si esta masa es muy grande y esta aceleración es chiquita, tengo una fuerza moderada, pero entonces, si esta masa es pequeña, entonces esta aceleración es grande y más o menos conservo la misma fuerza. Es también otro principio, y esto se utiliza en los transbordadores espaciales de la misma manera. Ay. Si este es el transbordador espacial, al momento de que salga el aire, el aire sale despedido con cierta velocidad y sale a una velocidad mucho más alta que la del globo. Eso significa que entonces el globo se va a estar acelerando en sentido contrario hacia donde sale el aire. De esta manera. No se vio. Pero bueno, si se direcciona más, es más fácil de apreciar el fenómeno, por ejemplo, con los globos largos. Al momento de que yo lo suelto, uy, se va a ver. Se direcciona más. Ese sí ya no se vio así. Ese sí se fue directo, precisamente porque está direccionado. Y bueno, esas son así a grandes rasgos las 3 leyes del movimiento de Newton. ¿Dudas, comentarios? ¿No? ¿Todo bien? ¿Quién diría que podíamos hacer ejemplos de las leyes de Newton con esto? De hecho, hay un modelo para niños, para hacer cohetes, donde pones hagan de cuenta que este es el modelo del cohete. Pones un globo en esta parte, obviamente lo volteas, no lo volteo porque tiene el líquido, ya ves cómo se eleva. Obviamente el globo tiene que estar bastante inflado y entre más grande sea, pues mejor, porque permite más desplazamiento. Celebrando que llegamos de vacaciones.